Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hace algunos días, la República perdió a uno de sus hijos más interesantes, culto, de una preparación vastísima, Ramón Albuquerque. Se le rindieron honores muy merecidos y a mí particularmente me conmovió mucho conocer aspectos de su infancia que yo no conocía. Solo supe de su nacimiento con un problema en el labio y eso incluso le sirvió para oír mucha gente insensata referirse a esa condición en forma despectiva, irónica, pero oyéndolo, cómo fue rescatado por las monjitas, llevado, cómo aprendió primero francés, inglés y luego los esfuerzos que hizo para hacerse de esa preparación innegable que tenía, me conmovió mucho. Mi hijo Pelegrín y él hicieron una amistad muy favorable, muy amable. Parece que desde el tiempo en que ambos estaban en el Congreso. Y después estaban en la radio, en un programa creo que Ramón lo denominó, no sé quién, Los Sabios. Y sentimos realmente su muerte. Descansó. Quiero expresarle a su hija, a toda la familia, mi más sentido pésame personal, porque ya lo había enviado con Pelegrín. Se deben sentir orgullosos de haber tenido a Ramón como cabeza de familia. Que descanse su alma eternamente y paz a sus restos. Amigo Ramón Albuquerque. Bien, uno de mis amigos más curiosos que sigue el programa me propuso en estos días una cuestión que me llamó la atención. Me dijo, he oído como que ahora usted tiene una guía, hace unos años, 2 años, y que eso se debe a su imposibilidad ya natural y obvia de que organizar el programa improvisado totalmente como usted lo hacía. Y yo le dije, mira, yo hablé una vez en el programa de las 3 velocidades que tengo todavía al hablar. En forma coloquial, llana, lo más que pueda, porque el público es múltiple. Hay de todas las edades, de todas las que siguen la respuesta y me merecen respeto todos. Hay la normal, de la conversación corriente con los amigos. Y naturalmente ya desapareció la que tenía para tribunales y cortes, porque era una manera de hablar ante jueces y frente a fiscales. Y ahí se podía tener velocidad, ofrecer datos técnicos y argumentos, porque los que estaban, a los que estaban destinados comprendían de inmediato. Pero hay un elemento nuevo desde hace ya algunos años.
las redes y las noticias del mundo con su velocidad diferente. Muchos los escenarios a escala mundial, comunicación inmediata, que hoy ocurrió un incidente en el Golfo de Hormuz, en el Estrecho de Hormuz, casi online, en el mismo momento lo sabemos, que asaltaron y se llevaron un petrolero de Venezuela. En el mismo momento lo sabemos. Pero las noticias están fluyendo con tal velocidad que hay que ayudar el orden de las cosas que se van a tratar. Porque puede estar hecha la guía, que me ha ocurrido muchas veces. Y cuando me siento a grabar viernes para domingo, estoy superado porque han salido 2 o 3 noticias más que dejan sin efecto o la postergan, la alejan, la que ya va en guía, perdió actualidad. Es decir, que grabar ahora, 2 días antes, es un tremendo reto. Y yo dije, voy a hacer la guía porque me va a ayudar a organizar la coherencia, la cadencia. Porque el programa realmente está destinado a mi gente. Y yo la doy hasta donde sea, siempre con la reserva de que nada es estable. Una cosa de hoy, en la mañana amanece, al otro día diferente. Es un tipo de tiempo desconcertante, difícil, y claro, no niego porque no la puedo negar, es una condición obligatoria. La edad se pierden facultades, ¿cómo no? Y darle gracias a Dios que aún conservan bastante recuerdo, buena memoria y posibilidades de expresar sus opiniones. Esto, me excusan ustedes, pero era un preámbulo del programa en su defensa. ¿Qué tenemos hoy para despegar? Una fragata y un destructor norteamericano en la bahía de Puerto Príncipe. Dios mío, una mañana, hace como 6 días, 5 días, la embajadora norteamericana en Haití anuncia al amanecer, cuando aparecen los barcos de guerra y se acercan tanto, entran a la bahía más bien y anclan. Dice que en abril vendrán las fuerzas especiales y se hará un trabajo para imponer, restaurar el orden en Haití, porque Haití merece que se le ayude y apoye a reorganizarlo. Y en abril ya estarán las fuerzas aquí, en Haití, naturalmente, ante el terror de las pandillas como panorama. Le han dado a las pandillas, si se quiere, una especie de advertencia enseñándole los barcos de guerra.
febrero, marzo, en Haití estamos aquí. Prepárense. O esconden las armas o las entregan con una dificultad, como todo es en Haití, naturalmente, ya después de tantos años de penuria y de desorden y de caos. O se entregan o la van a pasar mal. Barbecue, barbacoa en español, sale y responde rápidamente. Declaramos la guerra total. Estamos contra Estados Unidos también si viene. Uno se quita los lentes y dice, me los voy a poner de nuevo porque no sé si me traicionó el lente. Vamos a ver. Sí, es verdad que lo dijo. ¿Cómo? ¿Será una fanfarronada? ¿A lo Noriega? ¿A lo Maduro? ¿A lo Diosdado? Debe de ser. Más que nunca porque Haití no tiene el armamento con que cuentan Venezuela, por ejemplo, cuando se exhibían proyectiles y aviones rusos. Lo que tiene son hombres armados, armas que ensombrecieron de quién la traía, quién la entregaba, matando gente a mansalva, secuestrando a mansalva, violando a mansalva, incendiando a mansalva, con tal de que la población se desespere y se derrame sobre la parte este de la isla donde estamos nosotros. Ese es el papel que hasta ahora hemos visto. Y claro, desafiando el gobierno, el colegiado de transición, que ya se le venció el plazo, porque no pudo cumplir ninguna de las metas. Los 10 miembros, 6 meses cada uno, y naturalmente Caricón detrás, que fue quien propuso y diseñó ese esperpento, al vencerse el plazo, un conflicto. Marco Rubio, secretario de Estado, apoya al primer ministro. Estados Unidos, Trump. Y está trabada la situación. Entonces uno dice, caramba, pero aquí podría haber algo más que una fanfarronada. Porque no se pueden sacar del análisis las superpotencias que tienen ya, lo repito por enésima vez, intereses directos en la zona, China y Rusia. En Venezuela se sabe, concesiones petroleras, el armamento y con la ayuda del poder cubano ideológico, control del poder en Venezuela, que ya sabe cómo derivó su presidente de entonces sometido a juicio criminal en New York. Entonces uno piensa, puede ser algo más que una fanfarronada, porque hay ese ingrediente geopolítico nuevo. Antes, cuando solo eran Francia, Canadá y Estados Unidos, se entendía que cuando Estados Unidos hablaba, Venezuela. Pero hoy, China y Rusia, que ya están sembradas en la región, ¿cómo van a responder? ¿Qué pueden responder? Se vieron incluso las contradicciones en el Consejo de Seguridad. ¿Recuerdan ustedes? Cuando se opusieron por veto a una fuerza internacional de ONU para restablecer
el Estado formal, no de derecho, eso casi es un sueño. Entonces digo, caramba, qué ominoso esto, qué indescifrable va resultando. La solución verdadera de Haití, que es la que anuncia la embajadora en Haití norteamericana, que es la que Marco Rubio mismo, siendo senador, denunció y se opuso al plan siniestro de los gobiernos de Obama y Biden. 3,5 millones de haitianos derramados sobre nosotros. Él dijo, no, eso no es admisible cuando era senador. Ahora es secretario de Estado. Con mucha influencia, porque por las tareas que le ha ofrecido Trump en Venezuela, en la propia Ucrania, el hombre se está perfilando fuerte, bien. Pues bien, estamos entonces con ese horizonte sombrío. ¿Qué va a pasar en Haití? La pregunta de siempre. Cuando yo toco ese tema, no puedo evitar conmoverme, sentirme apesadumbrado. Cuando vi la noticia aquel día que habían asesinado al presidente de Haití en su cama de dormir junto a su esposa. Porque de un modo u otro, bueno, y comenzó eso, ese revoltijo, ese remolino, que si fueron los colombianos que estaban ahí, un presidente colombiano incluso pidiendo excusas, que si fueron los ministros, bueno, que si fue la esposa, bueno, una cosa increíble. Ahora el panorama se complica más. No solo es haitiano, no. El juicio criminal estaba programado para conocerse el 4 de marzo en una corte del sur de New York, que lo va a dirigir el llamado juez de hierro. Y se aplazó para el 26 de marzo a solicitud del fiscal. Que se sabe que cuando el fiscal pide un aplazamiento y la defensa lo aprueba, se concedió de inmediato. ¿Para qué pidió aplazamiento el Ministerio Público ante ese juez? Para fortalecer su acusación con documentos, con testimonios. Es decir, no estoy preparado para el 4, déjeme 16 días más. Déjeme para marzo 26. Me da febrero y 26 de marzo. La defensa dice, sí, está bien. Pero el mismo día que solicita prórroga del día de comenzar el juicio de Maduro, surge otra noticia. Esta potente, síntoma muy grave de lo que viene. Delcy Rodríguez, la presidenta del gobierno de Venezuela en la actualidad, ya creo que dejó de ser encargada, no sé si lo sigue siendo, ya es presidenta conforme a su constitución. Ordena
el apresamiento de dos personajes del gobierno de Maduro, y de Maduro especialmente, Alex Saab y Jorge Gorrín. Gorrín es el apellido, no retengo el nombre de él. A las 2:30 de la madrugada, apresado por el organismo severo de siempre que ha sido el SEBIN, por órdenes del gobierno o de la presidenta o del nivel más alto del Poder Judicial. ¿Qué pasa ahí? Alex Saab es colombiano. Fue hace algunos años, 3 años tal vez, apresado en Cabo Verde, la isla que queda pegada al continente africano. Una isla encantadora porque ha dado cantantes famosas. A petición, a solicitud de Estados Unidos, en extradición, y se armó un pleito enorme, estoy informando a mi público, y una disputa en los planos internacionales. Y entonces, ¿por qué pedían a ese hombre en extradición los norteamericanos? Por ser el testaferro del presidente entonces de Venezuela, Nicolás Maduro, y participar en operaciones colosales de lavado de dinero procedente de la corrupción, del narco, el cartel de los soles, todas esas cosas. Los argumentos que dan los estados cuando están discutiendo. Desde Venezuela, el presidente Maduro de entonces comenzó a defender a ese hombre. Lo defendió en una forma muy vigorosa y decían que eso era una persecución de tipo política odiosa, que ese era un hombre amigo de Venezuela, pero que no era tal cosa, era defendiéndose ellos mismos. Bueno, gana el gobierno de Cabo Verde y niega la extradición. El hombre lo trasladan a no sé qué parte y de ahí va a Venezuela. Pero llega a Venezuela y lo reciben como un héroe. Lo designan ministro del gobierno. ¿Qué es esto? Una derrota en un acuerdo que se hizo con el gobierno de Biden, entiéndase Obama, en un intercambio de prisioneros. Ellos querían mandar, los americanos, que le mandaran 8 o 10 prisioneros norteamericanos, y Maduro pedía que le entregaran a ese, Alex Saab. Lo cumplieron amablemente. Era el momento incluso que se estaban levantando las restricciones sobre el petróleo contra Venezuela. Parecía todo como normalizarse con la administración anterior. Pero eso fue antes de Trump. Después de Trump, han sobrevenido estas cosas. La operación infinita, indescifrable en su descripción, espectacular, de llevarse a Maduro
y a su esposa. Murieron naturalmente 32 guardaespaldas cubanos. Y claro está, el testigo esencial, posiblemente, para demostrar el manejo de capitales en forma que no habría manera de explicar que no sea por el crimen, la droga, el cartel de los soles, fundamentalmente, independientemente de lo que pasara con el manejo fraudulento de la cuestión petrolera. Para la audiencia del 24, apresan en Venezuela y la solicitud de extradición. No sé, no tengo seguridad si ellos tienen el sistema nuestro, que se debe de conocer previamente en alguna jurisdicción judicial la solicitud de extradición de Sack y Gorrín, que era un personaje importantísimo en esa área de lavado. Gorrín y Sack. Nosotros teníamos antes, conforme al Tratado de Extradición de principios del siglo pasado, un mecanismo muy práctico, muy abierto. Venía la solicitud de extradición y el Ejecutivo, el presidente de la República, decidía sí o no. Después se modificó algo, pero para dar la oportunidad al solicitado en extradición de apoderar a la Suprema Corte de Justicia a fin de que examinara los méritos de la solicitud de la extradición. No sé si Venezuela tiene ese sistema. Es decir, si no tiene ese sistema, sino el que nosotros teníamos antes, que es la presidencia quien lo decida, debe de ser ya. Puede estar volando el avión que lleve a Sack y a Gorrín a Nueva York o a otra parte de Estados Unidos donde ellos tengan procesos criminales abiertos, pero pueden ser testigos en el de Maduro. ¿Qué podría ocurrir en ese juicio? Un testigo o dos testigos de esa calidad, con los antecedentes de apoyo a Sack, fraternales, premiosos, haciéndolo ministro. Óigame, es una bomba. Pero para lograr un testimonio de acusación, usan el método de siempre. Mire, usted está expuesto a prisión perpetua o si aporta cosas valiosas, sanción benigna, menor, 7, 8, 9, 10 años, que se consideran mínimas para lo que usted merece. El testigo, como siempre ocurre, se desploma. Si me callo y niego de esas relaciones, por ejemplo, los 500 millones que se andan buscando en Suiza de dólares, él puede saber mucho del destino de esos dineros y puede aportar a cambio de su libertad en algún día. Oigan cómo es, se creció el conflicto y para el madurismo, no voy a mencionar chavismo, el madurismo es un golpe letal, si se quiere, porque ahí pueden aparecer datos no solo contra Maduro, sino contra otros importantes del régimen, del madurismo.
Ven ustedes cómo cuando expuse al principio del programa, en el primer tema, tiene validez. Venezuela, Haití. Incluso la mención del testimonio de Petro. Petro, Catatumbo, paso de Venezuela, protección de Venezuela, Haití y de ahí República Dominicana. Presidente Gustavo Petro, que por cierto acaba de reunirse con el presidente Trump. Y esto voy a hacer una pequeña deriva relajante. Creó muchas expectativas. Algunos decían, es una reunión especial, son dos caracteres especiales. Es posible que se puedan ir a los puños. O es posible que el de Colombia se pare y lo deje sentado en la mesa, si están en almuerzo, o sentado en la silla, o viceversa. Comenzó a decir que a Gustavo Petro lo habían recibido por la puerta de atrás de la Casa Blanca. Pero no, aparece encantadoramente satisfecho. Hablamos de acabar los carteles del Golfo y otros. Vamos a luchar contra el narcotráfico. Y no es el Petro que en otras oportunidades ha estado tan agresivo, tan hiriente con Trump y con la política de Trump, que para el madurismo es mala noticia. Porque con un Trump en esas posiciones, pierden Colombia como hombro en un momento dado para cosas más graves que puedan sobrevenir en Venezuela. ¿Cuáles pueden ser esas cosas? Estoy yo imaginándome con tremendismo situaciones más graves. Sí. ¿Y por qué? Porque Delcy Rodríguez está siendo acosada. A ella y a su hermano Jorge, el psiquiatra notable de mucha inteligencia, que está en funciones. Ya movido por la hermana a una función nueva, no sé cuál. Está siendo acusada de traición, de haber vendido a Venezuela. No al madurismo, sino a Venezuela. Y que la misma prisión de Saab y Gorrín es ordenada por Estados Unidos. Sí, parece que hay algo de cierto. Que Marco Rubio, delegado por el presidente Trump, entre las exigencias que llevara, queremos a Saab y a Gorrín presos. Queremos amnistía. Primero a cuentagotas, excarcelando nada más. Después, amnistía general para presos políticos por miles en los últimos 25 años, dice. No lo del madurismo, sino desde el origen. Una manera de matar por segunda vez a Chávez. Que yo viendo eso digo, pero bueno, yo revisé ese periodo de Chávez, del Ideal, y le escribí unos versos, y una de las cosas que me salió del alma fue decirle, ¿qué ha pasado, hombre de Dios? En los versos, ni una reja, ni una gota de sangre, ni lágrimas. Se trata de avaricia del cielo que te quiere o maldad de la tierra. Porque yo comprobé
que entonces el problema no eran las desapariciones, los presos, la muerte, como lo que se hizo, ya Maduro al mando, no Hugo Chávez. Bueno, me he entretenido, si se quiere, pero con un poco crispado, porque esas cosas que viví, y hablo para los jóvenes, de la última etapa de los últimos 5 años del siglo pasado, más estos 30 años, ellos no la conocen. No la vivieron, al menos la pueden conocer por haberla leído. Y oírme a mí quizás por haberla vivido y escribir sobre ella. ¿Cómo se ve? El presente es muy complejo. Pueden venir situaciones más graves si a Delcy la desestabilizan, la acosan, la hacen saltar y montan una estructura de relevo a base de milicias populares, colectivos, y las Fuerzas Armadas de Venezuela siguen inertas y le dan posibilidades de que por la fuerza se mantenga el chavismo, el madurismo, por Dios. Pero, ¿y si en las fuerzas militares de Venezuela surge la inconformidad de cómo van las cosas y se produce una división entre ellas? Y los colectivos populares se van con un bando, el que quiera conservar el régimen y el que quiera salir del régimen. Similar a la nuestra en el 65. Ahí viene el nicho de gloria de Camaño y de Fernández Domínguez y de otros tantos. Como se ve, yo he estado escribiendo sobre la transición en Venezuela y soy partidario de Delcy Rodríguez, precisamente porque ella, quiera o no, pactó. Pero ese pacto era obligatorio y natural. Que lo hiciera alguien del régimen. En la nuestra del 61-62 se hizo, pero quien la dirigió fue Balaguer, que quedó como presidente. Por eso yo he escrito y ahora voy a escribir una serie de preguntas en mi blog sobre la diversidad de las medidas a tomar en una transición. No hay diseño de un modelo. Todas tienen su característica propia. La de Haití es, ya ustedes saben, esa es casi imposible, pero la quieren intentar los norteamericanos y la deben intentar porque se pueden complicar los conflictos en el Caribe cercano. La de Nicaragua tiene sus caracteres, la de Venezuela los propios y la más compleja y difícil de columbrar, cómo hacerla, Cuba. Ahora hasta surgió una versión que no sé si es confiable o es la aspiración de alguien por las redes, porque la fuente no estoy seguro, que el coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl, sobrino de Fidel, hijo de Raúl y Vilma Espín, su esposa, es quien está en el fondo negociando, no Díaz-Canel, que es muy amigo de él. Dicen que influyente en el cuadro militar.
que tiene rasgos de autoridad y de temeridad a los Castro, a la manera de los Castro. Y yo me digo, si es así, me alegro, porque puede ser el principio de una transición en Cuba que no implique guerra. Porque él es un oficial muy, según se dice, muy respetado en el ejército. Y mal que bien, habrá siempre en ese ejército de Cuba, ya se sabe el armamento, ya se sabe la experiencia, una parte que iría con la corriente Castro, que la representa Alejandro, y eso es guerra. Y guerra nunca genera cosas buenas. Yo tengo la ilusión, me lo pide mi corazón, mi fe, que todo cuanto se acuerde con Cuba sea aquello que su santidad, San Juan Pablo II, propusiera en su visita. Que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Hacerlo en una forma correcta y puntual. No como aquella visita de Obama, que después se estaban acusando de espionaje y cosas de esas. Un espionaje especial que adormeció al personal de la embajada, una cosa de esas. Locura de ficción casi. Cuba, sin descartar otra fuente delicada como alimento de los conflictos de la región, el más grave, que ese tendría que pensarse muy seriamente y buscar mucho para atrás su historia, México. Porque el elemento droga, fentanilo, seguridad, interés nacional de Estados Unidos está ahí, es el eje. Pero las quejas mayores y las preocupaciones mayores no son las que se han visto, sino pueden ser las que se puedan ver con México, porque así lo ordena la historia, diríamos. Si se piensa en todo lo que ha pasado, y las tensiones, los territorios perdidos, bueno, ahí puede haber algo grave. Y las superpotencias extracontinentales, especialmente China, penetrando al Caribe para América del Sur, pero ya penetrando de muchas maneras en la economía, en las cosas que pueden fortalecer las tensiones entre México y Estados Unidos. Teniendo ese eje, si uno no se olvida de que el daño mayor de ese eje de las drogas letales no es el fentanilo neto, original, aquel que era un anestésico fantástico, sino el que se le agregan los precursores, de los cuales tuvo China el monopolio durante años. Después se lo transfirió a México. China y Estados Unidos, lo que indica que es una situación tan delicada que de regional, el nuevo regional que está ahora presente, puede escalar a instancias mayores de lo mundial. Pero a propósito de esto, he estado viendo lo de la paz en Ucrania. Ahí es imposible advertir siquiera cuál va a ser la solución. Las relaciones de Trump y Putin son increíbles, ondulan. Una mañana amanecen de paños y manteles. Después aparecen noticias
Trump realiza prodigiosamente el tratado comercial más importante de la historia con India. ¡Ay, Dios! Y entre los términos que se han fijado es que India no le compre petróleo a Rusia, porque Rusia ha sido condenada, bloqueada, embargada internacionalmente por la guerra de Ucrania. India le siguió comprando su petróleo como una especie de alivio. Pero ahora sucede que Trump sale elogiado hasta el frenesí por ese tratado. Acuerdo de libre comercio y aranceles discutidos, racionales, una cosa tremenda. Ya India es una expresión poderosa en el mundo. No es la India aquella neocolonial de principio. ¿Cómo va a ser el problema? ¿Cómo andarán Putin? ¿Cómo recibirá Putin esa noticia de que India le va a dejar de comprar? Porque pactó con Trump. Pero Trump ha estado negociando con nosotros la paz de Ucrania. Pues yo me voy a tomar el Donbass completo. Y es más, le voy a tomar a Kiev y al puerto del Mar Negro, Odessa, por donde sale únicamente todo lo que produce y lo que llega a Ucrania por el Mar Negro. Por eso es que se ven estas ocurrencias que parecen inverosímiles. Está reunido en un lugar, ahora creo que están en Abu Dhabi, y mucha alegría porque Rusia dijo que era posible, bueno, y la alegría. Pero mientras están discutiendo la paz, al día siguiente aparece la noticia que los ataques más duros que se dan esa noche anterior lo hace Rusia. ¿Y cómo van a discutir una paz sin un cese al fuego? En medio del fuego. ¿Qué es esto? Fíjense que estoy tocando las cosas que yo entiendo que hay necesidad de expresarlas y explicarlas y discutirlas. Porque para la sociedad mundial en general es necesario, es urgente que se le mantenga informada de cómo son y pueden ser las cosas. ¿Cuáles son las versiones que pueden ser más aceptables, más verosímiles? Entonces, decirle a ustedes, amables seguidores de la respuesta, que la guía, mi guía que está aquí, me ha servido de mucho, como se lo dije al principio. Porque los recuerdos y las noticias se mezclan. Y lo que soy deja de ser mañana, y lo de mañana deja de ser para ser sobre mañana, así cesantemente. Y los balances y desenlaces, hay que imaginarlos, calcularlos. Y las fuentes no son confiables, porque estamos hablando de guerras. Y recuerden aquella expresión tan dura. En toda guerra, la primera víctima, la primera y más dolorosa es la verdad. Estamos con dos guerras grandes en curso. Parece que la de Medio Oriente ya tiene un curso más concreto. No me atrevo a asegurarlo, porque siguen apareciendo, matan 20. Pero hay un plan ya concreto para salir con las inversiones que se van a hacer en Palestina.
Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Yo siento como que los políticos no tocan en los temas, con excepción de mi hijo Pelegrín, que ha hecho de eso una tarea permanente de estudio y ha escrito libros. Ahora va a poner en circulación uno nuevo, Choque de Potencias, creo, en el Caribe. Pero el sistema de los partidos grandes no habla de ese tema. No lo trata. Ahora apareció algo interesante que lo voy a dejar para otro tiempo. Leonel Fernández es visitado por la embajadora americana en la Fundación Global de Democracia y Desarrollo. Increíble. Debe de haber mucha gente bajo tratamiento, porque tenían la convicción de que la administración de Trump sería un muro insalvable para la fuerza del pueblo y Leonel Fernández. Pero la embajadora va a visitarlo encantadoramente. ¿Y de qué hablan? Seguridad, terrorismo, droga. ¿Qué va a pasar? Me decía un amigo, con esa fotografía que salió de Leonel con la embajadora, lo que le queda al PLD de votación posible debe haberse reducido en un 8%. Porque mucha gente entendía que no, que era en vano el esfuerzo de la fuerza del pueblo. Y ahora, vamos a ver, todo es especulación y vacilaciones y niebla. Pero para eso están los faros, que no se duerman los vigías. Eso lo digo recordando a mi amigo Julio Zavala. Cuando se duermen, se apagan los faros y se duermen los vigías, llegan las tormentas con sus felonías. Bien, ¿saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 11 de la mañana de domingo, en nuestra versión central, canal 33 de Claro? 12 del mediodía, 9 de la noche, y no sé, sí, creo que también 3 de la tarde, canal 52 de Claro, 22 del cable de Teleimpacto, y YouTube a partir del mediodía de domingo para todos los amigos que nos siguen a la distancia, cosa que sepo agradecer. Con la gracia de Dios espero estar con ustedes el próximo fin de semana. Gracias por su atención.